en extrema manera. Un tema que es muy frecuente que nosotros de alguna manera tengamos o hayamos escuchado acerca del mismo. Y hoy vamos a hablar en una forma sencilla pero clara acerca del conflicto entre la carne y el espíritu. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes sabemos que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo, tan consciente de esta situación, menciona en más de 92 ocasiones el uso de la palabra carne en algunos contextos bíblicos. Vamos a estarlo considerando algunos de ellos durante la noche de hoy. Y vamos a tomar como capítulo básico. Necesito a alguien que lo lea en voz alta. Estamos siendo grabados, así que para los medios, así que necesito a alguien que lo lea en voz alta y si puede llegar hasta aquí y leerlo al lado mío para que se escuche, pues mucho mejor. Vamos a buscar el libro de los Gálatas, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Pablo hablándole a los Gálatas y le habla precisamente del conflicto que existe entre la carne y el espíritu. Y en ese versículo 16, que es la base bíblica de esta noche, Pablo le dice a los Gálatas que anden en el espíritu, a fin de evitar la satisfacción de los deseos de la carne. ¿Habrá algún hermano que pueda ayudarme a leer el mismo? Vente, José, por aquí, acércate. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, por favor. Dios les bendiga. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Amén, aleluya. Bendecido es el Señor. Y aunque hemos presentado parte del versículo 17, 18, la base bíblica es la siguiente. Capítulo 5, versículo 16 dice: dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le está hablando a los Gálatas y le dice: evite los deseos de la carne. Y utiliza la palabra andad, que en griego es peripateite, pero en castellano es andad, y en griego es peripateite. Esta palabra andad es un imperativo, es un mandato, no es algo a lo cual usted debe provocar opciones, sino que es un imperativo de fuerza, que sirve como prótesis a lo que debe ser el caminar del creyente. Sirve de antesala a lo que luego él expresa. Dice: andad imperativamente y no satisfaréis o satisfagas los deseos de la carne. Si vamos al verbo satisfacer, porque satisfacer es un verbo que denota una acción, podemos darle dos implicaciones a este verbo. Uno, que es a modo subjuntivo, y otro, que es un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que recibe la acción de este verbo lo puede poner en forma pasiva o lo puede poner en forma activa, aunque le precede la palabra andad, que es un imperativo. Andad
y no satisfagáis. Eso quiere decir que algunos van a satisfacer los deseos de la carne y otros no lo van a satisfacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aunque la palabra puede ser subjuntiva o imperativa, el verbo, la idea que encierra es la siguiente. Oiga bien, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, la consecuencia lógica del que anda en el espíritu es la nulificación de los deseos de la carne. Si usted anda en el espíritu, no responde a los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y Pablo utiliza esta palabra andar, como dije, en las escrituras con frecuencia. Oiga bien, vamos a sustituir la palabra andar por vivir. Y vamos a leer nuevamente el texto. Y el texto dice, vivir en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos me siguen? Sustituimos el imperativo andar por vivir. Por ejemplo, si nos vamos a Marcos capítulo 7, versículo 5, necesito a alguien que me lea esa cita bíblica. Marcos 7, 5. Vamos a ver cómo ese imperativo andar lo podemos sustituir por vivir. Y vamos a ver cómo podemos entonces entender lo que ese versículo bíblico en ese momento histórico provoca. Yo necesito que me lo lean como aparece. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y si nos vamos al original, la palabra que se utiliza ahí en el verbo es peripotoasin. Ok, usted dirá, ¿y esto qué es, pastor? Sencillo. Mire, hermanos. Vamos a sustituir la palabra andar por vivir. Mire lo que dice ese texto. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuántos me siguen? Y si vamos a Romanos 6:4, ¿quién lo lee? Romanos 6:4. Vamos a ir también a sustituir la palabra, el imperativo andar por vivir. Usted lo lee tal como aparece en su Biblia y yo le voy a hacer la sustitución a ese imperativo andar. ¿Qué dice? Porque fuimos ¿qué? Sepultados. En voz alta, por favor. Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, voy específicamente a la parte que nos corresponde. Dice el texto. Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vivamos en vida nueva. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no vivíamos, ahí dice andamos, que no vivíamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:4. Mire, yo quiero presentarles, perdón a ustedes, la vida cristiana como un proceso de peregrinación. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:11 dice: y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo que vuestra peregrinación, o sea, su paroikaisis, se haga presente. Que vuestra peregrinación es en cada uno de quién?
de nosotros. Y allá, ese es 1 Pedro 1:17. Si vamos a 1 de Pedro 2:11, leemos: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Los deseos de la carne batallan contra ¿qué? Contra el alma. Vamos a definir lo que es el alma. Somos tripartistas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es producto de la carne. Y carne en griego es epitimeo. Ok. El espíritu nos fue dado por quién, o nos es dado por quién, por Dios, que sopló ¿qué? Y aún sopla espíritu de vida en cada ser que nace. Y el alma es la psiquis de la razón. Por eso es que usted no razona como yo, ni toma decisiones como el hermano que está a su lado. Eso lo hace dentro de la unidad de la creación de lo que es el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Lo hace una persona diferente en cómo responde a los deseos de su corazón. Ahora bien, Pablo le dice a los Gálatas: miren, ustedes tienen que andar en el espíritu. Pablo está seguro y contempla que es inevitable que cuando se vive en el ambiente del espíritu, él da por seguro que el responder a los deseos de la carne está completamente abolido del creyente. Si usted vive en el espíritu, no responde a los deseos de la carne. La concupiscencia de la carne es fuera de usted. Por lo tanto, la carne, podríamos decir, cuando hablamos de la carne, que se está hablando del aspecto negativo de la vida del cristiano. Hay una frase que utilizan por ahí muy puertorriqueñísima, pero no la voy a mencionar porque estamos grabando. Pero dicen que no viven en la carne, sino que viven en ¿qué? La chuleta, ¿eh? La chuleta. Bueno, miren, la carne es algo que representa un aspecto negativo de la vida cristiana. Es como si fuera una fuerza contraria que se opone a la voluntad de Dios. Yo necesito que ustedes entiendan esto. La carne se opone a la voluntad de Dios en el creyente. Cuando vamos a buscar la palabra carne, que nos habla el versículo 16 que acabamos de leer, si nos vamos al griego es sarcos. Carne, sarcos. Y esa palabra carne tiene un sentido ético. Oiga bien, ético. ¿Qué es la ética? Son las normas de conducta que el hombre en sociedad responde de acuerdo a lo que él ha definido como sociedad, que es moral. Por ejemplo, un abogado se supone que tenga una ética de ¿qué? De conducta. Un médico tiene una ética de conducta. Unos parámetros, una normativa que debe ser parte de lo que él representa ser. Así que la palabra carne apela a lo ético, a lo que usted debe ser como creyente. Y hemos declarado que si vivimos en el espíritu, no respondemos al sarcos, no respondemos a los deseos de la carne. Nuestra ética como creyente, hijos del Dios Altísimo, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, no nos llevan a proceder contra los deseos de la carne, porque nosotros tenemos un código de vida. ¿Y cuál es el código de vida? ¿Cuál es nuestro código de conducta? ¿Cuál es nuestra ética de conducta? Aquella que está en las Sagradas Escrituras, declarada por Dios para la creación. Ahora bien, mire, cuando hablamos de la carne,
No estamos hablando si usted está muy gordito o no está muy gordito. Si está llenito o no está llenito al día. Estamos hablando de la mera naturaleza, de la naturaleza terrenal del hombre. Y esa naturaleza terrenal del hombre, a la cual llamamos carne, aparta de la influencia divina y por lo tanto nos lleva a desobedecer, y toda desobediencia se convierte en un pecado, y todo lo que es pecado es opuesto a lo que Dios establece. Por eso es que estamos hablando cuáles son los conflictos entre la carne y el espíritu. Cuando respondemos a la carne, respondemos a lo opuesto de lo que ha sido declarado en nuestras vidas, en nuestro código de conducta ética como cristianos. ¿Cuántos me siguen? ¿Estamos claros? Bien. De la carne, podemos entonces decir que si en algún momento dado el hombre responde a los deseos de la carne, entonces su alma, la psiquis de su razón, sus pensamientos en algún momento pueden ser débiles. ¿Cuántos me siguen? Pues si yo respondo sabiendo que soy creyente y que tengo una ética cristiana que vivir a los deseos de la carne, mi alma, la psiquis de mi razón, en algún momento presenta una debilidad, ¿ok? Degradada y con tendencias a impureza y a vicio. El hombre es atraído ¿al qué? Al pecado. Por su naturaleza, ¿qué? Caída. ¿Ok? Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, allá Pablo usa con frecuencia esta palabra carne en el contexto que ya hemos declarado, que es la influencia que nos aparta de todo lo que debe ser el comportamiento de un creyente y que está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la utiliza en algunas 92 ocasiones. Y si es que le atribuimos a Pablo el libro de los Hebreos, oiga bien, por lo que dije, yo no dije que fue Pablo el autor. Hay algunas escuelas teológicas que dicen que él fue el autor. Si es que le atribuimos a Pablo el libro de los Hebreos, sin contar este libro, Pablo en 92 ocasiones utiliza la palabra carne. Mire, y esta palabra también se utiliza en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la carne, se está hablando de las limitaciones, oiga bien, de la fragilidad, de la naturaleza mortal del hombre. Sin embargo, tenemos que entender que esa naturaleza frágil, mortal del hombre, que lo lleva a la concupiscencia, tiene un nuevo significado ético. ¿Y cuál es ese? Su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Okay? Miren, más que habla de la carne, de los autores del Nuevo Testamento es Pablo. Pablo, enfático, siempre en el sentido espiritual. Siempre en el sentido espiritual. Podemos decir entonces que Pablo, cuando se refiere a la carne, siempre en el sentido espiritual, lo que está dando a entender es que el que responde a la carne responde a otro orden. Responde a otro orden. ¿Qué orden? El opuesto, el diferente a lo que es el espíritu. Si usted responde a la carne, responde a un orden diferente al del espíritu. Y en esto, tanto Pablo como Juan coinciden, y también Pedro. Porque ellos también entienden que cuando hablan de la carne están hablando de una condición de caída del hombre. Cuando Pablo, Juan y Pedro hablan de la carne en sus epístolas, están hablando de que el hombre ha caído y que está en una condición enajenada del Dios Altísimo. Si usted opera bajo las obras de la carne, no está operando bajo la ética del Dios Altísimo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Entonces yo quiero que usted comparta conmigo, para que este no sea un monólogo, dos textos bíblicos. Ya que hablamos de Juan y hablamos de Pedro, necesito que alguien me busque Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Vamos a ver.
Primera de Juan 2, 15 y 16. Y necesito que otro hermano, por favor, me busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Repito las dos citas. Primera de Juan 2, 15 y 16. Y Segunda de Pedro 2, 18. Vamos a ver cómo tanto Juan como Pedro, se refieren a la condición caída del hombre que lo enajena de Dios como la carne. Vamos a ver qué dice 1 Juan 2, 15, 16. No améis qué, Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué está diciendo yo? Que todo lo que es provocado por la carne te enajena de la relación con Dios. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras en nuestro hermano, aleluya. Se unen concupiscencias de la carne, instrucciones de los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Voy nuevamente a leerlo para el bien del audio. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Aleluya. Mire, es cierto que cuando vamos al Nuevo Testamento hay ocasiones donde la palabra carne se usa en el sentido, oiga bien, de inmortalidad sexual. No sé si usted me escuchó. Hay ocasiones, hay que ver en el contexto que estoy leyendo, que en el Nuevo Testamento la palabra carne se usa en el sentido de inmoralidad sexual, como sucede en el libro de Judas capítulo 7, y el libro de Judas capítulo 7 habla de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Habla de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades habían entrado en una práctica constante de fornicación y habían seguido la carne extraña. Oiga bien cómo estamos expresando. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, para Pablo, oiga bien, para Pablo, la carne es más que inmoralidad sexual. Recapitulamos. En el libro de Judas se usa la palabra carne refiriéndonos a inmoralidad sexual. Todos sabemos que el pueblo era ávido a la fornicación, a la contranatura y a muchos actos depravados. Y cuando leemos Judas, va a veces referencia a la carne refiriéndose a las prácticas de aberración de lo que es una relación por instinto sexual que ellos provocaban porque no reaccionaban al instinto natural que nos ha sido dado a nosotros. O sea, ¿cómo lo digo? No piense que porque usted se toma un curso, no lo puedo decir así. O no lo debo decir así. Cuando la primera pareja estuvieron juntos en el jardín del Edén, reaccionaron por su naturaleza al acto sexual. No cogieron clase. Ahora bien, yo no estoy diciendo que tener conocimiento de lo que es sexología no sea saludable. No estoy diciendo eso. Pero cuando usted toma esos conocimientos para ponerlos en práctica sobre lo que ha sido declarado como acto de instinto natural, entonces usted está entrando en una práctica que no es la que está establecida. Y usted dirá, es que no lo hago con nadie extraño, lo hago con mi compañera. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es una cuestión de conciencia
Porque también la palabra del Señor dice que los dos son ¿qué? ¿Una sola qué? Carne. Okay. Pero el punto es el siguiente. Pablo dice, mire, no es tan sencillo decir que la carne implica inmoralidad sexual. Pablo dice, esto va a unas acciones mayores que la inmoralidad sexual. Así que Pablo dice, si lo defino en esos términos, lo estoy haciendo con ligereza. Por eso es que en 2 de Corintios, Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 17, Pablo dice, por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí un sí y un no. O, si usted lo que va a hacer, lo piensa según la carne, entonces la carne tiene una implicación mayor que no solamente una inmoralidad sexual, sino que las decisiones que usted toma pueden marcar el que usted responda al orden divino o no responda al orden divino. Y eso está por encima de una simple definición que tenga una connotación limitada a lo que sucede en Judas 7, donde utilizan la palabra carne como inmoralidad sexual. ¿Cuántos me siguen? Es que estamos enseñando, y si no hago esta salvedad, y usted algún día entra al libro de Judas 7, y entonces pues estaríamos inconclusos. Ahora bien, cuando Pablo dice que la carne en algún momento nos va a hacer tomar decisiones de sí o de no, ¿sabe lo que Pablo está diciendo? ¿Quién se atreve a decirme lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, la carne me va a hacer tomar decisiones de sí o de no. Pablo lo que está diciendo aquí es que la carne va a promover en mis decisiones una acción. O lo hago o no lo hago. Entonces no es tan sencillo como encajonarla a una práctica, como en Judas 7. Va más allá. Tiene más trascendencia. La carne va a determinar nuestras acciones. Y hay un pobre personaje por ahí, le dije pobre. Bueno. Satanás. Ese pobre diablo. Nosotros lo tenemos en todos lados. Donde él no puede estar. Y siempre le están echando la culpa al diablo, la culpa al diablo, la culpa al diablo. Bueno. Pero es que hay un diablillo, por así decirlo, que puede estar más cerca de nosotros que el mismo personaje que acabamos de declarar, y es la carne, el epitimeo. Los deseos de la carne que denotan nuestras acciones nos hacen errar y desobedecer a Dios sin necesariamente que haya una influencia de Satanás sobre nuestras vidas. Dan un fuerte aplauso al Rey. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, porque usted, cuando se provoca el deseo de la carne, usted va a provocar una acción de sí o de no. ¿Quién la va a provocar? Su alma. Ay, su alma. Y dijimos que entonces la palabra andad, que es vivir, tiene una connotación ética. O usted es íntegro, o usted le da todo a Dios, o no es ético. Se lo dije bonito. Si no es ético, Dios no acepta segundos lugares, para decírselo bonito, porque la intención es decirlo para edificar. Así que tengamos claro que la carne va a determinar nuestras acciones para sí, o para un sí, o para un no, y Pablo lo declara bajo el texto que acabamos de considerar en Corintios. ¿Cuántos me siguen? En Corintios. Ahora bien, Pablo a veces utiliza la frase en la carne. Oiga bien, en la carne tiene un qué, un artículo, ¿verdad? ¿Cuál es el artículo? En, ¿verdad? Pablo a veces utiliza la frase en la carne para referirse, ¿usted sabe quién? Al no creyente, al no cristiano.
La persona que no ha sido redimida por la gracia de Cristo vive en la carne. ¿Cuánto me sigue? O sea, vive centrada en sí misma, sin ninguna orientación hacia Dios. No ha sido salva, porque está sujeta ¿a qué? Al pecado. Sujeta a sus propias limitaciones. Y esas limitaciones que los sujetan al pecado, los van a arrastrar lejos de Dios. ¿Usted conoce a alguien que usted puede identificar así? Ahora bien, esa persona que está lejos de Dios no puede tener la mente de Cristo. Y eso es medular, y eso es fundamental. La persona que está alejada de Dios no tiene la mente de Cristo. ¿Qué mente tiene entonces? La suya propia. Y si tiene su propia mente, sus acciones son dirigidas por su propia autonomía. Oiga bien, por lo que él decide hacer o no hacer. ¿Cuántos me siguen? Entendemos que hay momentos donde estamos bajo presiones. Entendemos que hay momentos donde hay espíritus que vienen a oprimir, a cautivar y a posicionar. Eso lo entendemos muy bien. Ese evento no lo podemos descartar. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hay ocasiones donde yo no estoy bajo una opresión y estoy respondiendo por mi propia autonomía, en la conciencia de mis pensamientos, a lo que yo quiero provocar o no quiero provocar. ¿Y quién está respondiendo? Usted o yo estamos respondiendo en un momento dado. Por eso es que es tan importante que tengamos claro el conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Cuando Pablo habla de la vida anterior a la fe, si yo digo vida anterior a la fe, pues si yo tengo una vida anterior a la fe, pues yo no era creyente. Cuando Pablo habla de aquellas personas que tuvieron una vida anterior a la fe cristiana, mire lo que Pablo dice en Romanos 7:5. ¿Quién me lo lee, por favor? Romanos 7:5. Sí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, que la persona que está fuera de la fe cristiana, si nos vamos al griego, la palabra en la carne se expresa en tesecarquí. O sea, el que está en tesecarquí, fuera de la carne, los frutos que lleva son de ¿qué? De muerte. Aleluya. Ahora bien, ¿y esa muerte de qué naturaleza es? ¿Física o espiritual? ¿Perdón? Pablo está hablando de la espiritual, porque la física es para todos, creyente o no creyente, a menos que Cristo venga. Así que Pablo está hablando de que la persona, aleluya, que está en la carne, tiene una muerte espiritual. Esa muerte espiritual trae como consecuencia en su vida corrupción. Y la corrupción es un resultado lógico y consecuente de estar en la carne. Visualiza entonces la sociedad en que vivimos y lo que acabamos de declarar. Si tengo muerte espiritual, soy corrupto. Aleluya. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eres corrupto. Y si eres corrupto, tus acciones son el resultado lógico de lo que hay en tu alma. Y si estás en la carne, lo que hay en tu alma te lleva a la muerte. ¿A la muerte qué? A la muerte espiritual.
Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 6:8, ¿quién me lo lee, por favor? Gálatas 6:8. Posiblemente no podamos terminar todo el estudio bíblico hoy, pero tenemos el próximo viernes. ¿Qué dice Gálatas 6:8? Usted puede estar libre de hacerme alguna pregunta, de hacerme algún comentario, libre de que retomemos algunos de los elementos que estamos discutiendo y ampliarlos si es que es necesario para que sea entendido por cada uno de nosotros, porque en la vida del creyente la lucha y el conflicto entre la carne y el espíritu es siempre. Por eso Pablo en un momento dado dijo: ¡ay, miserable de mí! Las cosas que yo quiero hacer, ¿qué? No las hago. Sin embargo, aquellas que no quiero hacer, las hago. Tenía una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Y dice: gracias a Cristo, entonces puedo provocar y echar fuera lo que no es de Él. Pero es gracias a quién? Porque dijimos ahorita que para que Cristo esté en nosotros, no podemos estar en la carne. Una persona que está en la carne no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, Cristo no va a provocar el elemento de fe, no va a provocar nada sobre la toma de sus decisiones. Ahora bien, este texto de Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Así que cuando dijo ahorita que el que tiene muerte espiritual está en corrupción y que eso lo va a llevar a unas consecuencias, está basado en un texto bíblico. Es el texto bíblico que acabamos de leer. Pablo habla de la carne como su carne. Oiga bien, su carne. ¿Y por qué? Oiga bien, porque cuando usted vive en la carne, usted está viviendo su propia vida. No la del hermano que está a su lado, no la del familiar, es su propia vida. Y cuando usted está viviendo en la carne y usted ha decidido que va a ser su propia vida, usted no tiene ninguna referencia hacia Dios. Un fuerte aplauso al Rey. Porque el que vive en la carne solamente va a pensar en las cosas de la carne. Su mente está orientada exclusivamente ¿a qué? A las cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa. Por eso es que en Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan ¿cómo? En las cosas de la carne. Y por causa de esa concupiscencia y de esa mente carnal que responde y satisface las pasiones pecaminosas que están en contra de la naturaleza santa de Dios, hay entonces una constante enemistad entre Dios y el hombre. Yo no sé si tú escuchaste lo que acabamos de declarar. Por la conducta que usted asume, usted o yo asumimos en contra de responderle a Dios, hay una enemistad entre Dios y el hombre. Por eso es que en Romanos 8, capítulo 7 y versículo 8 dice: por cuanto la mente carnal, oiga bien, en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hay una enemistad entre Dios y el hombre que vive en la carne. Y esto, aunque parezca antagónico, sí, porque estamos hablando de enemistad entre Dios y el hombre, esto es un poco antagónico. Este hecho es provocado porque la mente carnal es un resultado entre dos fuerzas diferentes que tienden hacia direcciones opuestas. El hombre se constituye el enemigo de Dios porque su mente carnal lo lleva a una dirección opuesta a Dios. Dios reclama una relación vertical. Dios reclama una relación vertical.
esa relación vertical te va a levantar a un nivel superior. Pero la carne fuerza al hombre a un nivel horizontal. Y ese nivel horizontal que te fuerza la carne provoca en el que vive los deseos de la carne autosatisfacción. Porque le gusta. Hello. Dame un fuerte aplauso al Rey. Porque usted piensa que en algún momento se provoca una desobediencia en la toma de nuestras decisiones. Mire, la desobediencia y el pecado crea una autosatisfacción en el hombre que gusta. Entonces usted póngale el nombre que usted le quiera poner. Hay muchos nombres que puede tener esa autosatisfacción. No voy a entrar en esos detalles. Usted córralo en su mente. Ahora bien, queremos decir que el nivel de relación vertical que te trasciende y el nivel de relación horizontal que te crea la carne de autosatisfacción son totalmente diferentes y se oponen mutuamente. Por eso es que en Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, el fin de estas dos direcciones es totalmente diferente. O sea, no estamos declarando nada que no sea bíblico. Seguir el camino de la carne tiene como resultado ¿qué? La muerte. Y seguir el de Dios es vida, ya que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Y si eso no fuera suficiente, si nos vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, oiga bien, ¿vieron la palabra su? Que le dije ahorita, es muy importante porque es su vida, es su decisión. El que siembra para su carne, porque usted lo decidió, de la carne va a cegar, que usted dijimos ahorita, corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Entonces, recapitulando, si la carne o las acciones de la carne son enemistad contra Dios, según dice Romanos 8:7, y si aquellos que caminan según la carne no pueden agradar a Dios, según dice Romanos 8:8, y están en el camino de muerte, según nos dice Romanos 7:5, 8:6 y Gálatas 5:8, que lo acabamos de leer anteriormente, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo se puede obtener victoria sobre ella y vivir una vida que agrade a Dios? Preguntemos en esta noche si eso es como lo acabamos de declarar, enemistad contra Dios. El que camina en la carne no puede agradar a Dios. El que camina en la carne lo lleva a corrupción y muerte. Entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces yo puedo vivir una vida sobre la carne que agrade a Dios? Hay una respuesta. ¿Hay alguno que se atreva a darme una respuesta? ¿Cómo podemos vencer la carne? Aleluya. ¿Habrá alguien que en su propia naturaleza pueda vencer la carne? ¡Ay, miserable de mí! ¡Ay, gracias por quién! Por Cristo. Oh, pues entonces hay una forma de vencer la carne. Ese conflicto hay una forma de vencerlo. La respuesta, según Pablo, es la crucifixión del Cristo resucitado. Vence la carne. Vence los deseos de la carne. Vence los deseos de la autosatisfacción. No te lleva a muerte, te lleva a vida eterna. Pero para que eso sea parte de nuestra experiencia, tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Lo cantamos, ¿verdad? Para mí el vivir es morir, para mí el vivir es morir.
Para mí el vivir es morir. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué yo estoy declarando ahí cuando canto esto? Mire, yo estoy declarando que yo me identifico con la crucifixión de Cristo y que yo me identifico con la muerte de Cristo. Y cuando hablo de Dios, hablo en el plural de toda la fe cristiana. Y que esa naturaleza pecaminosa, que era parte de la experiencia del hombre sin conocer a Dios, es conquistada por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Da un fuerte aplauso a él. O sea, que este conflicto entre la carne y el espíritu tiene que tener un elemento que es el que te va a dar la victoria, que es Cristo, en nuestras vidas. Y cuando surge esa unión con Cristo en la cruz, sí, porque lo cantamos en la cruz, do primero vida. A veces lo cantamos cuando estamos allá con el que se fue con Cristo. Aleluya, sacamos el himno, el himno ese, pero dice, en la cruz do primero vi la luz y sus manchas, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Oh, entonces, en la cruz que yo dejé la vieja naturaleza. Dale un fuerte aplauso al Rey. En la cruz dejamos la vieja naturaleza. Dejamos todas las tendencias egoístas, todo lo que nos llevaba a la muerte. Y ahora tomamos la vida en Cristo. Y la vida en Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Porque vivimos en un ambiente de fe. Yo no sé cómo usted vive, pero el creyente de estos tiempos vive en un ambiente de fe. El creyente de estos tiempos que toma la vida de Cristo vive con un dominio propio del Espíritu. Y no ve las cosas en un plano terreno carnal, como antes yo lo veía. No responde a una relación horizontal de autosatisfacción a los deseos de la carne que van en contra de todo lo que Dios ha establecido en un orden ético que el hombre debe hacer. Nos dio la receta. ¿Cuándo ha ido a un médico aquí? ¿Y qué hace? Antes de irse. Bueno, ahora en computadora, pero ¿qué hace? Una receta. Una serie de instrucciones, ¿para qué? Para su salud. Para preservar su condición. ¿Qué hizo Dios el Padre con el hombre? Nos dio la receta, nos dio el decálogo, nos dio los 10 mandamientos, para que el hombre que lo obedezca tenga la receta para ser salvo. Y después se encarnó y nos dio a Jesucristo para reconciliar al hombre con él. Aleluya, nos lo ha dado todo. Por eso es que Pablo dice allá en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga bien, que no está en el cielo, ¿verdad que no? Él dice que todavía está en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y al entregarse por mí, me hizo nueva creación, me hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las otras cosas son hechas nuevas. Lo egoísta ya no es. La corrupción ya no es, porque me ha dado ya y me ha declarado un cuerpo incorruptible para vida eterna. Eso, dale un fuerte aplauso al Rey. Eso es hermoso, hermano. Gloria. Yo lo voy a dejar por ahí, pero quiero darte un pensamiento más para no pasarme de la hora. Esa debe ser la experiencia de cada creyente, la que acabamos de declarar. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. ¿Y cómo voy a vencer la muerte espiritual? Tipo que dijimos ahorita que el hombre que está en la carne tiene una muerte espiritual. Pues la muerte espiritual representa el bautismo en agua.
Y la muerte espiritual, ¿sabe cuándo usted la vence? Cuando llega el momento de conversión. La ceguera espiritual se va. Pues claro que se va. No ves que ve la luz que es Cristo. Su ceguera espiritual, la mía, se va cuando llega el momento de tomar la fe, el momento de la conversión. Esa muerte espiritual. Entonces, dice Pablo que debe acontecer antes del sacramento, ya que nadie puede identificarse con la vida de Cristo a menos que se identifique primeramente con su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas equivocadas. Dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Eso no es suficiente, hermano. Usted está muerto espiritualmente hasta que usted abre la luz de sus ojos en una conversión de fe ante el Dios Altísimo. Si no hay conversión, no hay ciudadanía. Aleluya. Si no hay conversión, no hay ciudadanía. Y no quiero entrar porque puede sonar chocante, pero aunque somos creación de Dios, hasta que no haya conversión, no somos ciudadanos del reino. Y muchos entonces piensan que solamente el declarar la verdad, lo hablamos la semana pasada, declaro la verdad, que hay un Dios, creo en Dios, eso es suficiente, ¿no, mi hermano? La veracidad usted la tiene que hacer presente en la toma de decisión de la conversión. Si usted se queda en lo cognoscitivo, sí, hay un Dios que salva, y usted no va al proceso de conversión y aceptar a Cristo crucificado en la cruz como está establecido, usted está contemplando la verdad, pero no está accionando la verdad sobre su vida. Y eso es muy importante. ¿Ok? Si queremos ser parte de la resurrección de Cristo, y con esto los dejo y termino la semana que viene, uno tiene que participar de su sepultura. Por eso es que Pablo le dice a los romanos en Romanos 6, capítulo 2 y versículo 4, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De esta manera es que ocurre la completa transformación. De esta manera es que Cristo es transformado en nosotros. De esta manera es que todas las cosas comienzan a ser diferentes en nuestras vidas. Por eso 2 Corintios 5:7 dice, si alguno está en Cristo, o por Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay hasta algunas, todas son hechas nuevas. Recapitulo, hago una recapitulación. La carne describe ¿qué? La vieja manera de vivir del hombre fuera de la fe. La carne describe el principio del momento antes de la conversión. Pero el nuevo creyente, ese que ha muerto al pecado y ese que ha muerto a la carne, según Romanos 8:2, está separado radicalmente de la carne. Y vamos a dejarlo ahí, con esta pregunta, que vamos a darle contestación en el próximo estudio. ¿En qué sentido el nuevo creyente murió a la carne? ¿Significa que la carne es conquistada para siempre y que el creyente no tiene que superarse de ella? De ninguna manera. Así que, aunque la conversión declaramos nuestra vieja manera de vivir, tenemos que estar pendientes
que los deseos de la carne no se han separado, van a seguir ahí, van a seguir ahí. Por eso es que comenzamos diciendo que la vida del creyente es como un peregrinar hasta el último hálito de vida, hasta el último hálito de vida, porque el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dios te bendiga de este lugar en esta noche. Yo espero que hayamos podido entender este conflicto entre la carne y el espíritu. Y usted dirá, se le fue toda la hora al pastor hablando de la carne y todavía no me ha hablado del elemento del espíritu. Yo te voy a hablar del elemento del espíritu la próxima semana. Yo te voy a hablar del elemento del espíritu la próxima semana. Pero primero tenemos que tener conciencia de que ese epitimeo nos hace tomar tantas decisiones en todas las áreas de nuestra vida que son para vida o son para muerte, son para gloria o son para condenación eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Gracias.